Si alguno escucha la frase o la expresión que dice que no panda el cúnico, ¿a quién le suena, no? ¿A quién le suena que dice que no panda el cúnico? Si alguno ha visto en su niñez el Chapulín Colorado, él decía esta frase, ¿no? Que como que la cambiaba para, en vez de decir que no cunda el pánico, para cuando se encontraba en un momento difícil, en un momento complicado, y tal vez pueda ser parecido a lo que el Señor nos dice en el texto que tenemos aquí, cuando dice, no os preocupéis. Pero todavía un poquito más, tenemos algunas cosas más interesantes del Chapulín Colorado que podemos aprender, porque cuando otros personajes se burlaban de él o dudaban de su capacidad para resolver problemas, él respondía con otra frase muy icónica que decía, se aprovechan de mi nobleza, ¿no? Y esa nobleza podríamos decir que también es un reflejo de la pureza o la inocencia que el Señor nos manda cuando estamos ahí en medio de lobos, como nos dice el pasaje aquí de Mateo. Nos pide ser inocentes como palomas, conservando nuestra integridad y nuestra pureza en un mundo que a veces busca esto, ¿no? Aprovecharse de nuestra bondad. Pero todavía tiene más el Chapulín Colorado. Parece que leyó la Biblia y cuando a veces en alguna maniobra inesperada y sorpresiva que lograba él con alguna salir de alguna situación, él decía, no contaban con mi astucia, ¿sí? Así que aquí también otra vez el Chapulín Colorado dice, no contaban con mi astucia. Él estaba muy contento, con orgullo expresaba esto, y tal vez se pueda también hacer un paralelismo con la astucia o la prudencia que el Señor nos dice aquí que tenemos que tener como serpientes. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo acá, aunque puede cambiar un poquito la idea y la vamos a profundizar. Pero podemos ver entonces con este chapulín que las frases nos muestran cómo la astucia y la nobleza o la pureza pueden coexistir, ¿sí? Y de hecho es mejor que suceda así, de hecho es mejor que esté así. Y así como también enfrentaba sus desafíos con astucia, con nobleza, nosotros también, como seguidores de Cristo, estamos llamados a enfrentar las adversidades en el mundo con esa misma combinación. Y el verso que es clave para mí, que es justamente ese, ser astutos o ser prudentes como serpientes e inocentes como palomas, lo vamos a ver como la aplicación de la sabiduría del reino en medio de las adversidades. En un título más completo que es Fieles en la misión, ¿sí? El Señor está preparando a sus discípulos para una salida. Él ya les dijo qué tenían que decir, también les dijo qué tenían que llevar, y ahora les está haciendo grandes advertencias de lo que le va a pasar, ¿sí? Así que viene como también ahora quiere formar su carácter, cómo tendrían que ser, cómo tendría que ser su personalidad frente a estas adversidades, ¿sí? Vimos justamente que en el capítulo 10 fuimos viendo que el Señor está comisionando a los 12 apóstoles, dándoles autoridad y enviándolos a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, este envío no es solamente, podemos decir, un evento histórico y ya, sino que es también un modelo para la misión que tiene hoy toda la iglesia. Por eso es tan relevante para nosotros hoy. Y justamente fíjense que Jesús, y es un relato bastante largo, hoy solamente vamos a llegar hasta el verso 20, que Jesús no oculta los peligros que van a enfrentar los discípulos. Él no le está ocultando nada, no le está escondiendo qué es lo que va a pasar y cómo los va a tratar el mundo, por así decirlo, sino al contrario, Él los está
equipando con instrucciones que son claras para justamente navegar en este mundo que es muy, muy hostil al mensaje del Evangelio, ¿sí? Por eso vamos a ver cuáles son esas instrucciones que el Señor les dio y cómo Él los quiere equipar en esta sección de este texto que vamos a ver, cómo el Señor los quiere equipar. ¿Sí? Vamos a ver 3 puntos y comencemos, bueno, con el verso 16 justamente, que es el texto tal vez clave, más interesante, que el Señor dice que los envía como ovejas en medio de lobos. ¿Sí? Así arranca, los envío como ovejas en medio de lobos. Podemos decir que la comisión es una misión peligrosa. La comisión parece una comisión peligrosa porque ¿quién querría estar como una oveja en medio de lobos? ¿A quién se le ocurriría que eso sería algo divertido y seguro? En absoluto, ¿no? A nosotros pensamos en la imagen de la oveja, una sola ovejita y lobos alrededor, hambrientos, ¿no? No nos parece que fuera un lugar seguro en absoluto. Y el Señor está mandando así. Entonces, la misión cristiana aquí se describe como, podríamos decir esta palabra o esta frase, una vulnerabilidad calculada, ¿sí? Una vulnerabilidad calculada. Significa que parece que vamos a estar en peligro, pero el Señor, que es soberano, ya hizo los cálculos para protegernos, para cuidarnos y para que podamos salir de esa misión con éxito si seguimos justamente lo que Él nos ha enseñado. Por ende, cuando nos envía en medio de lobos, Él dice sed. Es decir, sed, es decir, ser. Ustedes tienen que ser, tienen que comportarse, tienen que tener una actitud cuando estén en una situación hostil como esta y de gran peligro y de gran inseguridad. Él dice que sean prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Aquí la sabiduría y la pureza deben ir de la mano, ¿sí? El término prudentes, o en otras versiones se traduce astutos, proviene del griego pronimoi, que sugiere que en realidad es sabiduría, ¿sí? Es una sabiduría práctica y un discernimiento. Y bueno, por el otro lado, inocentes, en realidad se refiere a pureza, ¿sí? Es pureza sin mezcla de maldad, ¿bien? Esa es la idea. Jesús no nos está llamando a una astucia que engaña, ¿sí? No es una astucia engañosa, no es para salir con una mentirita que no es mentirita, ¿sí? A veces decimos eso, sino que es una sabiduría divina que camina justamente de la mano de la integridad, ¿bien? De la integridad. Por eso es la combinación. El equilibrio entonces entre esta astucia e inocencia, como ya sabrán, no es un concepto que en la Biblia no haya estado, y de hecho el apóstol Pablo también sugirió esto varias veces. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Romanos 16-19, Pablo nos exhorta así: porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. ¿Sí? Eso es lo que dice Pablo. Sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Aquí se nos llama a usar entonces nuestra sabiduría para el bien, manteniendo una inocencia frente al mal. También en otro texto, en Primera a los Corintios, el capítulo 14, verso 20, Pablo también aconseja a los hermanos de Corinto y le dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, ¿sí? Niños en la malicia, ahí la inocencia, la ingenuidad, niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros, ¿sí? Aquí otra vez el pasaje refuerza la idea de una madurez en la fe y que implica que es una mente sagaz y un corazón que es
puro, una mente sagaz, un corazón puro. Dios a esto nos está llamando, el Señor nos está llamando a este tipo de astucia, a este tipo de prudencia. Y si quiere más, puede leer Proverbios, ¿sí? Porque el Señor no está en contra de todas las advertencias que el libro de Proverbios justamente habla. Y Proverbios utiliza una forma distinta, ¿no? Porque allí en Proverbios el consejo se muestra como una forma en la que generalmente suceden las cosas, ¿sí? Entonces, el prudente, ¿no? O el diligente es avisado del mal, ¿sí? Más el impío va y se lo lleva por delante, ¿no? Parafraseando el texto. Y así usted va a encontrar un montón de veces que Proverbios dice, y la forma de ser del prudente, la forma de ser del diligente es alguien que piensa, que utiliza la sabiduría, que es equilibrado en su forma de ser y que además es íntegro, ¿sí? Así que si quieren más para saber cómo es esta sabiduría, cómo es esta astucia a la que el Señor se está refiriendo o esta prudencia, puede ver todavía mucho más en el libro de Proverbios. Sin embargo, también en el Nuevo Testamento, como vimos recién, y hay otros textos más, cómo nos hablan de aplicar la sabiduría sin menospreciar la pureza en nuestra vida, ¿sí? Y la pregunta obviamente siempre va a ser, entonces, ¿cómo nosotros estamos aplicando sabiduría en este mundo, en medio de lobos, que no es otra cosa que nuestro día a día, ¿sí? Que no es un escenario distinto, no es un escenario en donde nosotros tenemos que irnos a otro país o a otro lugar, sino que es en nuestro día a día. Y no digo que todo el mundo sea un lobo en el sentido literal, como que una persona es un lobo, pero ahora vamos a ver justamente que la realidad es que hoy en día el sistema está preparado para bombardearnos de diferentes lugares y para atacar la fe cristiana. Así que si usted se siente un discípulo, usted va a ser se identifica como una oveja, va a sentir un gran ataque y va a ver que hay gran oposición justamente al mensaje del Evangelio. Y en esas situaciones difíciles, la pregunta es si nosotros estamos siendo astutos o no, ¿sí? Si estamos utilizando esta astucia o no, o simplemente estamos en esa postura de buenito, ¿no? De bueno, y somos avallazados justamente por el mundo. No se olviden que Satanás fue astuto como serpiente, ¿sí? No se olviden. De hecho, hay varias justamente referencias. De hecho, Génesis 3 le atribuye esa astucia. Pero él no fue íntegro. Él no fue íntegro. Él mintió, él engañó a Eva, ¿sí? Por lo tanto, la pureza no es un detalle menor, ¿sí? No es un detalle menor. Solo tener astucia, salir. Y generalmente esta astucia se la toma como poder engañar. Y otra cosa que es importante es que también la astucia se la puede tomar como manipulación, ¿sí? La astucia puede ser vista como manipulación. De hecho, nosotros a veces vemos que alguien que es astuto, ¿no? En algunas cosas es hábil, lo tomamos como que nos está tratando de manipular, de psicopatear, ¿no? Tomamos en ese punto. Importante que podamos usar justamente también gran astucia para hablar en nuestra comunicación con los demás, en nuestra toma de decisiones, pero siempre mantener la pureza, ¿sí? La pureza no debe hacernos ingenuos a las situaciones, no nos debe dejar, bueno, nos sorprendió, sino al contrario, ser prudentes y al mismo tiempo ser rectos. Por supuesto que en nuestra vida vamos a necesitar crecer en la fe, madurar en la palabra, madurar en la verdad, para que entonces esa astucia pueda ser aplicada con el criterio bíblico, ¿sí? Porque evidentemente el Señor no les está pidiendo otra cosa que lo que ya saben acerca de la palabra de Dios. Jesús mismo, les voy a dar un ejemplo, Jesús mismo encarna esta mezcla perfecta de astucia y de pureza. Fíjense en Lucas 20, 23 al 26, no lo busqué. Ahí, ¿qué pasó? Dice, cuando los fariseos intentaron atraparlo en la enseñanza sobre los impuestos. ¿Se acuerdan, no? ¿A quién hay que darle el tributo?
Jesús respondió con gran sabiduría y desarmó a los oponentes sin comprometer la pureza. Él dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Fíjense cómo lo trataron de atrapar ahí con gran astucia, pero el Señor todavía respondió con gran sabiduría sin comprometer la verdad del Evangelio. ¿Sí? Porque si Él decía no, a César nada, era un problema político. ¿Sí? Y si Él decía a César todo, entonces no era íntegro con Dios, no tenía una relación con Dios, no venía de parte de Dios. ¿Sí? El Señor nos da este ejemplo muy claro cómo Él usó la astucia para el bien, manteniendo siempre su integridad. Por lo que su respuesta no solo que evitó el conflicto, sino que también reveló una verdad espiritual muy profunda. ¿Sí? Entonces, el Señor nos está enseñando esto. La verdadera sabiduría no busca ganar discusiones, ¿sí? Ni tampoco evitar los problemas a costa de nuestra pureza, sino que siempre está apuntando a revelarnos el reino de Dios y glorificar al Padre, ¿sí? ¿Cómo puede aplicar usted entonces esta sabiduría? Vea cómo puede conectar eso con la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Sin comprometer su integridad, ¿sí? A veces nos va a encontrar en situaciones en el trabajo, nos va a encontrar en situaciones en la universidad, a veces les pasa en la escuela, ¿sí? Hablando con la maestra por algunos temas, parece que siempre hay algún tipo de oposición, y si nosotros podemos usar esta sabiduría, la que Dios nos manda, podemos apuntar justamente al reino de Dios, al Evangelio, a la verdad bíblica, ¿sí? Y habría mucho más para decir sobre este punto, ¿no? Pero el Señor entonces nos dijo que vayamos en medio de lobos y sed prudentes e inocentes, ¿sí? La paloma justamente representa eso, ¿no? Una pureza, nobleza. Vemos varios ejemplos de cuando aparece la paloma, que representada en el Espíritu Santo, obviamente vemos allí sin maldad y pureza, ¿no? El siguiente punto están entre los versos 17 y 18, leamos de nuevo, dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pensemos esta situación actual para nosotros, ¿no? En el contexto occidental, la persecución que nosotros sufrimos como cristianos no se manifiesta tanto a través de la violencia física o el encarcelamiento, ¿sí? Estamos hablando de la parte occidental, ¿bien? La parte oriental todavía pasa situaciones muy, muy hostiles y muy difíciles, que sí hay persecución física, violenta, encarcelamiento, asesinatos, ¿sí? Pero de nuestro lado es diferente, ¿sí? Es diferente la persecución. Es diferente la persecución. Porque aquí se da en el ámbito de las ideas, de plantear las ideas. Por lo tanto, nuestra fe, muchas veces lo que se intenta hacer es ridiculizarla, tratarla como de irrelevantes. En otros escenarios somos etiquetados como intolerantes, en otros escenarios somos invisibilizados directamente. Este tipo de persecución es sutil, pero también es constante, con el propósito de invisibilizarnos completamente y, si se pudiera, incluso tratar de aislarlos de la sociedad, ¿sí? Poder eliminarnos completamente. Jesús nos advirtió que habrá un momento en el que vamos a ser presentados, fíjese aquí este texto, entonces tendremos que pensar cómo podemos aplicar que seremos presentados ante gobernadores y reyes. ¿Cómo sería nuestro escenario hoy? Porque esto no podría ser de forma literal, aunque para los discípulos, algunos de ellos sí fue así. Fueron presentados directamente frente a los principados. Obviamente no eran naciones numerosas y los pocos cristianos eran bastante revoltosos, por lo tanto llegaban directamente a los grandes mandos, ¿sí? Para escuchar de lo que tenían para decir y en todo caso
eran arrestados o puestos violentamente, ¿sí? Arrestados violentamente, golpeados, etc. Pero hoy, ¿qué significa para nosotros ser presentados ante los gobernantes y los reyes? No es literal, sino que ahora se puede hacer a través de las leyes, ¿sí? A través de las leyes. Lo que el Estado ya ha puesto, ¿sí? El Estado como un ente que no sabemos qué es, pero en realidad, bueno, un Congreso que dicta leyes. En el Congreso siempre hay lobby, esto significa que hay personas que quieren promover o promulgar ciertas leyes, ciertas ideas y financian todo eso a través de las leyes y las políticas que son contrarias a los principios bíblicos. Ahí nosotros somos expuestos ante los reyes, ¿sí? Y obviamente ante los sacerdotes ante los gobernadores o ante los concilios. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser también ahí presentados? Bueno, tenemos un mundo bastante hostil en donde el mensaje del Evangelio que muchas veces predicamos es tildado como de legalista, es tildado como de intolerante o de sectario. Bueno, muchas veces también estamos puestos en una etiqueta en la que es difícil salir y tenemos que hacerlo con la verdad del Evangelio. No hay otra forma. Entonces, no es que se trate de una manera literal en donde nosotros vamos directamente a tener un contacto con el presidente Milei, sino que en realidad, a través de las leyes que hoy están promulgadas, muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones en que tendremos que defender nuestra fe cuando son avallazados los principios de la verdad de la palabra. Y vemos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo nada más, que es el ejemplo de Daniel con el rey Darío. ¿Qué pensaron los sátrapas? ¿Sí? No lo fueron a atacar directamente a Daniel. Ellos dijeron, en el odio de Daniel no encontraron una forma de atraparlo, sino que entonces, ¿qué hicieron? Manipulando la ley del reino, lo pusieron en una situación en donde tenía que Daniel definir su fidelidad a Dios o la fidelidad al rey, ¿sí? Eso lo llevaría inevitablemente, ahora sí, a una persecución. Esto, hoy en día, nosotros enfrentamos lo mismo, ¿sí? Se promulgan leyes que contradicen nuestra fe y al no someternos somos vistos como enemigos de este Estado, ¿sí? De la nación. Y aquí la astucia y la pureza se vuelven esenciales, ¿sí? Debemos ser muy sabios de cómo enfrentamos estas situaciones y no comprometer nuestra integridad, ¿sí? El Señor nos está diciendo que debemos estar preparados, porque incluso puede haber una entrega que sea como traicionera, ¿sí? Puede incluso venir de alguno de nosotros o los cercanos, y esto puede ser justamente una oposición muy cerquita que puede ser nuestra propia familia, ¿sí? En muchas ocasiones enfrentamos una oposición que no es ahora las leyes, que no son los políticos, que no son las ideas allá afuera, sino que están dentro de nuestro propio círculo familiar, ¿sí? Y esto a veces justamente se hace todavía más difícil, ¿bien? Pero, ¿qué nos quiere decir entonces estos versículos? Que hay una realidad en la persecución, o sea, es real. No hay forma de escapar a la persecución en uno u otro sentido para aquellos que siguen a Cristo. Pero también es cierto que hay una oportunidad única para dar testimonio de nuestra fe, ¿sí? Fíjense cómo dice el pasaje 18, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y Marcos y Lucas agregan algo más porque ponen un énfasis en esta oportunidad que representa la persecución para proclamar el Evangelio. Entonces, puedo estar triste porque me van a perseguir y me van a tratar mal, etc. O puedo verlo como una oportunidad para presentar las buenas noticias del Evangelio. Y dice así Lucas 21:13, dice, y os será ocasión para dar testimonio. El Señor está hablando las mismas palabras acerca de las persecuciones venideras y Él dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Y también lo dice en Marcos, y será ocasión también para dar testimonio.
Jesús entonces nos asegura que, aunque enfrentamos gran oposición, cada instancia de persecución puede ser utilizada por Dios para su gloria. Entonces, esa astucia que el Señor nos dijo al principio es la que nos va a ayudar a ir en estos lugares complicados en los que tenemos que presentar una defensa de la verdad o del Evangelio. Y otra vez, ¿no? Es una oportunidad, en vez de verlo como hay un castigo, como algo malo, ¿por qué a mí? Como la víctima de esa situación. Al contrario, poder verlo como una oportunidad y además como una esperanza, porque el Señor ya nos ha hecho estas advertencias, ¿sí? Y la gran pregunta de reflexión, una pregunta abierta, es cómo nosotros estamos respondiendo a estas situaciones donde nuestra fe es ridiculizada o tratada como irrelevante, ¿sí? Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cómo estamos actuando ahí? ¿Nos estamos escapando simplemente, dejándola que pase? ¿Cómo estamos enfrentando esas situaciones? Y por el otro lado, pensar que si nosotros nos mantenemos firmes en la verdad que el Señor nos ha dicho y en sus advertencias y en cómo debemos manejarnos, ¿no vamos a ver a Dios que Él utiliza esas pruebas y esa persecución para su gloria, para anunciar la buena noticia? Yo creo que sí, yo creo que si nosotros empezamos a mirar la perspectiva diciendo, la persecución va a ser inevitable, y si no estamos siendo perseguidos es porque tal vez no estamos siendo aludidos con lo que está sucediendo alrededor, ¿sí? Porque la realidad es que o es una persecución o es la otra. No quiero decir que si no lo persigue, bueno, no, que en este momento no lo persigan, entonces dice, bueno, no, está mal, pero en algún momento, y el Señor nos va preparando para ese momento o esa etapa en la que tal vez tengamos que tomar algún tipo de decisión y actuar con la astucia con la que habla aquí el pasaje, ¿sí? Y entonces, viendo un escenario muy difícil, van a ser llevados por causa de mí, van a ser entregados por causa de mí. El Señor en el verso 19, mas cuando se entreguen, no os preocupéis, ¿sí? Y esto nos lleva al último punto, que es justamente ese, no os preocupéis, que vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir alguna persecución. Esa persecución nos da una oportunidad para presentar el Evangelio, y cuando presentamos el Evangelio, ¿qué voy a decir? No sé cómo voy a actuar, no quiero pasar por esa situación porque no sé cómo plantearlo. Yo recién empecé, soy nuevo, en el discipulado ando medio flojo, no sé cómo pasar esa situación. Yo creo que es para otros, ¿sí? No es para mí. Bueno, el Señor dice, no os preocupéis, no os preocupéis, ¿sí? Y la idea es justamente una total dependencia del Espíritu Santo, y esos son los versos del 19 y el 20, porque Él dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, ¿sí? Esto es lo que Jesús nos está diciendo. La predicción de las dificultades futuras no está diseñada para causarnos temor o miedo, que es a veces la primera reacción. Al contrario, es un llamado a confiar más profundamente en nuestro Señor, en Cristo. Jesús no solo nos dejó las advertencias, sino que también nos dejó promesas, ¿sí? Nos deja promesas. Antes de partir, viendo ya el final del momento del Evangelio, antes de ascender, ¿sí? El Señor dijo que iban a recibir poder los discípulos. Y aquí la promesa era de la presencia constante y total del Espíritu Santo en la vida de esos creyentes. Y a partir de ahí, nosotros vemos el libro de Hechos llenos del poder del Espíritu Santo en un montón de ocasiones, ¿sí? Aquí podemos pensar que el Señor les dio una autoridad por un tiempo, porque después los discípulos no siguieron haciendo todo este tipo de cosas que el Señor les presentó aquí, sino que fue por un tiempo y luego vino una promesa, ahora sí, constante del Espíritu Santo para su vida. Y nosotros ya estamos
de Hechos para adelante. Así que a nosotros nos toca una presencia constante, total del Espíritu Santo en nosotros y en nuestra vida, ¿sí? Y eso es un gran beneficio, una gran ventaja para respecto a aquellos creyentes del pasado. El Señor envió a su Consolador, el Espíritu Santo, para estar con nosotros. Por lo tanto, no estamos solos y no tenemos que depender solamente o de nuestra fuerza o de nuestra inteligencia. El Señor entonces nos dice, no se preocupen, no os preocupéis, porque el Espíritu Santo está en y con nosotros y está listo para guiarnos. ¿Y qué nos da esto? ¿Qué nos da esto? Jesús nos libera de la ansiedad, ¿sí? Al asegurarnos entonces que en los momentos más críticos, más complicados, no dependemos únicamente de habilidades o estrategias humanas, ¿sí? No dependemos solamente de eso, sino que ahora viene el Espíritu Santo. El Señor sabe que como seres humanos es natural la preocupación, ¿sí? No podemos escapar de esto, aunque seamos creyentes. La preocupación en algún momento de nuestra vida siempre viene, y sobre todo, ¿qué vamos a decir o cómo vamos a actuar en situaciones de presión, de alto estrés en algunos momentos de nuestra vida, ¿sí? De hecho, como predicador, que me pasa, me importa mucho lo que voy a decir y cómo lo voy a decir, y estoy bastante tiempo fijándome en esas cosas y cómo comunico el mensaje. Sin embargo, lo que el Señor nos quiere enseñar aquí es que no debemos afanarnos en nuestra propia fuerza. No quiere decir que usted no se prepare en la Biblia y no estudie. No está diciendo eso, sino que podamos confiar en Él y que su Espíritu Santo está en nosotros. Sería contrario a lo que el Señor nos enseña siempre, que vivamos solamente como una especie de dependencia mágica del Espíritu Santo en nosotros. Al contrario, Él también nos exhorta a confiar en sus palabras y en sus promesas. ¿Y cómo vamos a hacer eso si no lo leemos? ¿Y cómo lo vamos a recordar si no lo estudiamos? Por lo tanto, no nos está diciendo que no nos preparemos, sino que nos está diciendo confíen y no se preocupen, ¿sí? Confíen y no se preocupen, porque los voy a ayudar y Él va a mostrar justamente ese poder. De hecho, el mismo Señor Jesús es alguien que en su ministerio terrenal dependió completamente del Espíritu Santo, ¿sí? A partir del bautismo de nuestro Señor, el Espíritu Santo lo vimos ahí manifestarse visiblemente, y durante todo su ministerio público hasta el momento de la cruz, el Señor confió plenamente en el Espíritu Santo. Y puede leer Lucas 4.1, que nos dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y en Lucas 4.14 vemos que volvió con poder del Espíritu Santo también a Galilea, después de pasar ese tiempo en el desierto. Por lo tanto, el Señor Jesús también otra vez es un gran ejemplo de alguien que vive en dependencia del Espíritu Santo, pero Él era un gran estudioso de la palabra de Dios, ¿sí? Y Él estaba ahí dialogando, intercambiando, conversando y hasta incluso enseñando con los líderes de las sinagogas, ¿sí? Así que el Señor es gran ejemplo. Bueno, por supuesto, en todas las cosas nuestro Señor Jesús siempre es ejemplo. La dependencia, entonces, esta dependencia total del Espíritu Santo es algo que debemos cultivar diariamente, ¿sí? No espere que le llegue el problema a la situación, porque ahí va a desesperar y va a tener poco tiempo para reaccionar. Entonces, si ahora usted puede empezar a cultivar esa confianza y esa dependencia del Espíritu Santo en su vida, siendo consciente de que el Espíritu está en usted y está trabajando y está esperando y está listo para trabajar en usted, puede justamente entonces allí crecer, ¿sí? Crecer y madurar en la fe. Pensaban en una frase, una frase que se puedan acordar y que les sirva
a lo largo de esta semana y pensaba que donde nuestra habilidad llega a la meta, ¿sí? Ahí es como en la meta en las carreras suele ser a veces también el inicio, ¿sí? La largada, suele ser las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, cuando nuestra habilidad llega a la meta es apenas la largada del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Todavía tiene muchas cosas más para darnos, mucho recorrido más para enseñarnos el Espíritu Santo a nosotros, pero tenemos que dejarlo que pueda obrar en nuestra vida en oración, en leer la palabra, ¿sí? Esto nos ayuda justamente, la comunión con Dios ayuda a que podamos tener esa dependencia, ¿sí? Y no estar pensando cuando llega el conflicto, bueno, ahora sí quiero depender del Espíritu Santo y no se acuerda nada y no sabe cómo actuar, ¿sí? Al contrario, tenemos que ir cultivándola en nosotros y en nuestra vida día a día. Entonces, no se trata de no preparar o no pensar en cómo responder, sino de no cargar con una ansiedad, ¿sí? Cargar con un peso que viene de depender de nosotros mismos, ¿sí? Cuando usted depende solo de usted, ahí le agarra la desesperación, ¿sí? Pero cuando usted empieza a mirar a Dios, ve a Cristo y sabe que Él le dio la promesa del Espíritu Santo, las cosas cambian, ¿sí? Es decir, entonces, nuestra capacidad de enfrentar las pruebas y de dar testimonio efectivo del Evangelio no depende de cuán inteligentes o elocuentes seamos, sino de cuánto confiamos y dependemos del Espíritu Santo. Qué buena noticia, ¿sí? No tiene que ser una persona inteligente, elocuente, ¿sí? Solamente tiene que confiar, ¿bien? Y si es inteligente, gloria a Dios. Y si no lo es o no se considera, también gloria a Dios. Estudie, ¿sí? Estudie la palabra, ¿bien? Porque el Señor hace sabio el sencillo, dice la Escritura. Así que aquí no estamos buscando grandes comunicadores, sino fieles en la misión que el Señor está mandando. Discípulos fieles para esta gran misión, ¿sí? Y por eso vamos a repasar justamente esas tres verdades que estuvimos viendo en este texto, ¿sí? Y la primera verdad, entonces, las tres verdades para la misión fiel que pudimos rescatar de este texto es que primero debemos equilibrar la astucia con la pureza siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿sí? Y normalmente esas situaciones se van a dar en el contexto del evangelismo, digo yo, como un ejemplo, ¿no? Debemos ser sabios en cómo presentamos el mensaje del evangelio, por ejemplo, con nuestros compañeros de trabajo y en qué momento lo hacemos, ¿sí? No es que mientras dejamos de trabajar para ir y predicar el evangelio, lo podemos hacer en el horario de almuerzo, a la salida, marcar una cita, ¿sí? Porque si no van a ver que nuestra integridad, que está relacionada con hacer bien nuestro trabajo y ser productivo, ¿sí? No coincide el testimonio cuando nosotros queremos presentar esta fe. Y por supuesto, ni hablar cuando se dan escenarios en donde hay diferentes culturas. Hoy hay muchas, diría así, subreligiones que uno no conoce y empieza a escuchar a alguien cuando conversa con un compañero de trabajo, no desprestigiar de entrada, porque eso también genera grandes barreras para poder seguir conversando el Evangelio. Más bien interésese, escúchelo, ¿sí? A los testigos de Jehová, escúchelo primero, ¿sí? ¿Qué tienen para decir? Y luego con toda esa información usted puede presentar el Evangelio. Si desecha de entrada cualquier cosa que le digan, es mucho más complicado. Por eso ahí hay que ser astuto, pero sin comprometer el mensaje del Evangelio. Recuerde que no está tratando de ganar una discusión, ¿sí? No se trata de ganar la discusión, se trata de poder reflejar el amor de Cristo en cada una de nuestras conversaciones. La segunda verdad que estuvimos viendo es que la persecución es inevitable, pero se transforma en una gran plataforma para que nosotros podamos presentar el mensaje del Evangelio y dar un testimonio, ¿sí? Esto mismo lo estamos viendo en Apocalipsis, ¿sí? Gran persecución para aquellas iglesias, pero una perfecta plataforma que se dio para presentar el Evangelio y ser testimonio. No solo
dice a ellos, sino también a los gentiles, por ende era para todo el mundo. Y así mientras mataban y asesinaban a un montón de cristianos, ese imperio romano así mismo igual se multiplicaba y se multiplicaban los convertidos y los cristianos en ese tiempo hasta hoy, ¿sí? Hasta hoy. Y la tercera verdad que vimos es que nuestra dependencia no está en nuestra habilidad, ¿sí? Sino en la provisión constante que nos da el Espíritu Santo, ¿sí? No es en nuestra habilidad que vamos a hablar, cómo lo vamos a presentar, sino que dependemos del Espíritu Santo, ¿sí? Y sobre todo muchas veces son las situaciones que más necesitamos del Espíritu Santo y de su fruto en nosotros es cuando hablamos con nuestra familia, ¿sí? Porque ahí se nos va la paciencia, se nos va el amor y todo, y es al contrario, ¿no? Es en el lugar donde más debemos cultivar la paciencia, el amor, para presentar el Evangelio y no tratar, como digo, de pinchar, como de convencer, ¿no? De tratar de sí o sí a toda costa, sino más bien de poder ser personas que muestren ese amor de nuestro Señor y cómo a nosotros nos ha cambiado, ¿sí? Muchas veces el testimonio en esos escenarios también se puede dar, ¿sí? Lo mismo le va a pasar entonces a los predicadores, a los líderes del discipulado, ¿sí? También para ellos aplica que no dependan solo de su habilidad, ¿sí? Sino que preparar un sermón, que preparar un estudio también sea una dependencia de Dios, ¿sí? También en Él, ¿sí? Y entonces si quiero ser un ministro y no sé hablar, bueno, sigamos dependiendo del Señor, el Señor nos va a dar las palabras, nos va a dar la forma, nos va a ayudar, sigamos ejercitándonos, dependiendo de Él en su palabra, y a su tiempo el Señor va a hacer en nosotros la obra, si fuimos llamados al ministerio, ¿sí? Tenemos que llegar a ser aptos para enseñar, pero también tenemos que tener el carácter, ¿sí? Así que el Señor nos habló estas tres cosas a los discípulos, ¿sí? A los discípulos nos dijo todo esto, pero tal vez hay alguno aquí que no es discípulo, ¿sí? Sí, para mí, ¿qué hay? Dice, ¿qué tiene que ver conmigo todo este asunto de ser fiel a una misión, de ser fiel a un llamado, de la adversidad y de todas las cosas que estuviste diciendo, Ezequiel, ¿no? Si no sos parte entonces de una iglesia y no te considerás que sos un seguidor de Cristo, la misión fiel de la que estuvimos justamente hablando no es otra cosa que la manifestación del amor y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es justamente para testimonio de aquellos que no conocen a Dios. Para eso nos estamos preparando los discípulos, para hablarles a aquellos que no conocen a Dios y que están lejos de Él y para que puedan venir. Toda la persecución y toda la hostilidad que los discípulos iban a padecer, el mismo Señor también las padeció, ¿sí? Él es un ejemplo perfecto y vivo para nosotros de lo que vamos a sufrir y vamos a vivir mientras caminamos y seguimos sus pasos. Jesús no le pidió a los discípulos o a los apóstoles que hicieran algo que Él mismo no vivió. Lo vivió en carne propia. Fue traicionado por uno de sus propios seguidores, juzgado por los líderes religiosos, arrestado y golpeado por las autoridades políticas en ese momento. Pero todo esto sucedió para que el mundo pueda ver de qué forma Dios ama a los pecadores, ¿sí? Así que hoy, aplicando todas las verdades que vimos, el Espíritu Santo me guía hasta aquí para decirte: ven a Cristo, ven a Cristo. El reino de los cielos que aquí menciona el Señor que prediquemos se ha acercado, está cerca. Todavía esa puerta está abierta, la puerta estrecha está abierta para que hoy puedas pasar por allí. Querido amigo, ¿sí? Amigo, amiga, este mensaje es para ti y está tan cerca para que justamente puedas alcanzarlo. Por lo tanto, no rechaces este llamado, al contrario, abraza con fe a este Salvador Jesús, a este que comisionó
a sus discípulos para que mostraran su amor. ¿Sí? Él dijo que en eso iban a conocerlo, ¿sí? Que sus discípulos manifiesten amor, en que se amen los unos a los otros. Y esta justamente es lo que el Señor promete, vida eterna, si nosotros venimos a Él con fe, venimos a Él que reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra culpabilidad, y la salvación se encuentra en Él. Cristo perdona los pecados, nos justifica con su justicia y nos capacita para ser sus seguidores, ¿sí? Este es un llamado a una nueva vida transformada por su amor y por su gracia, ¿sí? Que también para nosotros, los creyentes, que estas tres verdades nos impulsen ahora sí a vivir una vida con la misión, ¿no?, puesta ahí adelante de nosotros, que es seguir predicando el Evangelio, que lo podamos hacer con astucia, pero también con pureza y sin temor a la persecución, siempre confiando en la guía del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús nos llamó y nos equipó y lo hizo porque su amor y gracia nos van a sostener en todo momento, ¿sí? Seamos testigos fieles de este gran Dios y de este gran amor que Él tiene por nosotros. Amén.